Calimera. Hoy es 15 de septiembre de 2020. Peri eroticón, de los subjetos eróticos. Ectis nictos y ectujaus homion esti in oeros o protógonos, o protistos theos. Es decir, venido desde la negra noche o desde el caos, idéntico es, fue Eros el primer nacido, el primerísimo Dios, protistos theos o protógonos, el primero en nacer. ¿Qué significa esto? Sea que haya venido de la negra noche y de la obscuridad de la noche, puede decirse que viene entonces o que proviene de lo femenil arcano, de lo femenil inefable. Eros es producto, es desgarrón, es parte de lo femenil arcano, básicamente lo incognoscible, lo siempre oculto, pero a la vez lo siempre evidente, palpable, patente. Por un lado podemos decir que Eros entonces proviene de algo oscuro, de algo irreferible, de algo que no es fablable, es decir, que no es decible, es inefable. Lo femenil como aquello que engendra, aquello hacia lo que se vuelve, saber que no pasa por la palabra. Eros tiene pues algo de lo femenil arcano, de lo misterioso, y por ello de lo originario, de lo primitivo. Sin embargo, también se dijo que Eros proviene de Chaos. Chaos es básicamente desgarrón, hueco, abertura. En la noche primordial, en el todo primordial, sin saberse cómo, hubo un corte, hubo un desgarrón, y de ese desgarrón surge el primer parto, gonos, el primer nacimiento, génesis o génesis. Y surge de ese corte, de esa nada, de ese hueco que se genera en el todo primordial, Eros. Eros será entonces lo nacido de lo primordial, el primer individuo, el primer Dios, que afectará absolutamente todo lo que sobrevendrá. Pero alguien puede decir, ¿pero no es acaso Nix, la primera diosa? ¿Pero no es acaso Chaos, el primer dios? Por curioso que parezca, y para nosotros es imposible de entender, es ininteligible, es incomprensible, Nix no es un individuo, Nix es el todo irreferible sin corte. A ella incluso Zeus, refiere Homero, le agacha la cabeza.
Nix está por detrás, por encima y en todos los demás. Nix es el todo indiviso. Y Haos es el hueco, ergo la nada, que se configura dentro del todo, como algo. Haos no es una vejación, Haos no es un daño que se inflige. Haos es una aparición de la nada en el todo como algo. Tenemos esos nombres pero no los entendemos. De hecho, también de Eros tenemos un nombre pero nos resulta incomprensible. Que de Eros se haya dicho, o se haya sabido, o se haya intuido, que es el primerísimo Dios, quiere decir que sin Él, como primer individuo, no hubiese podido existir nada de lo ulterior. Eros es ya individuación luego de un corte que permite las demás individuaciones. Sin embargo, Eros no es la intranquilidad de la individuación, aunque toda individuación posterior a él participará de una intranquilidad. Todo lo que subsiste y todo lo que preexiste y todo lo que sobreviene participa de lo erótico y por lo tanto participa de la negra noche y por lo tanto participa del desgarrón de Haos, del bostezo de Haos, del hueco de Haos. Eros entonces es la posibilidad de la vida luego de la turbación de la noche. Eros será lo que permite que emerjan los individuos y que los individuos busquen otros individuos para intentar subsanar el caos, el hueco, el desgarrón del que todos participan. Eros es el gozo de la vida en el individuo que busca a otros individuos para hallar una plenitud. Claro, en los demás individuos, Eros en sí mismo es la manifestación, el producto, la deriva del desgarrón en la noche, del desgarrón en lo femenil que causa el parto. ¿Cuál es ese desgarrón en lo femenil que causa un parto? Ese desgarrón causa la vida. La vida como partición, la vida como búsqueda, la vida como empuje. Y Eros es el representante del empuje de la vida. La vida es la materia turbada y a esa turbación la llamamos erotismo. A esa turbación la llamamos manifestación de Eros. Pero la vida es, sin saberlo, el intento de subsanar el desgarrón,
y por lo tanto el intento siempre logrado de volver a la negra noche. El intento de unión de los individuos es el intento de obturar, de ocluir, de llenar ese desgarrón, ese corte. No obstante, ese corte solamente se logra cerrar u obturar con la desaparición del individuo. Por un lado, Eros es el representante ya de la individuación y por lo tanto el gozo de la vida. Por un lado busca, cuando se manifiesta en cada individuo, porque el individuo es siempre erótico, sea un dios o sea un mortal, busca unirse a otros individuos. Ya la búsqueda plantea cierta insuficiencia, ya la búsqueda implica cierta aventura, ya la búsqueda implica cierto arrojo, un anhelo a abrazarse con otro, a unirse con otro, a ser más con otro. En ese sentido, Eros es el baluarte de la vida. Pero a su vez, la manifestación obscura de que anhelamos algo más aparte de la vida o más allá que la vida. Por un lado, Eros quiere mantenerla o perpetuar la individuación, y por eso Eros es el dios, al ser el primer individuo, que se manifiesta como la fertilidad de todo lo que vive. Lo que vive es fértil porque se reproduce, porque en la búsqueda de la unión hace surgir otros individuos. Sin embargo, el individuo perece y vuelve a la noche. Eros se debe a la noche como individuo y curiosamente es inmortal. Es difícil, es arduo, es serio esto de hablar de Eros. Hablar de Eros ya es vulnerarlo. Hablar de la noche ya es irrespetarla. Hablar de Jaos es ya decir lo que no es. Sin embargo, nos queda el decir místico, el decir poético y furioso, que alcanza los límites y saca la cabeza por esos límites por un rato. Eros defiende la vida, Eros es el individuo, Eros produce individuos turbados que quieren permanecer y ser inmortales como él, pero que perecen. Sin embargo, Eros también es aquel que insufla la búsqueda por el otro. Y al hacerlo de ese modo nos recuerda que somos insuficientes, que no nos bastamos y que hay una fuerza superior a nosotros, superior a cada individuo, que busca otra cosa. Esa otra cosa que buscamos genera vida muchas veces, genera vida en la reproducción. Pero es que Eros también es el recuerdo de que hay otra cosa más allá de nosotros. Y no es solamente la vida, y no es solamente eso que llamamos el amor, sino que también es la negra noche. Eros es la recordación de la negra noche, y a su vez el intento por perpetuarse más allá de la negra noche. Eros es inmortal. Todo lo individual, todo lo vivo es erótico.
Por ello busca lo que Eros empuja a que busquemos o a que se busque, y a su vez es el recuerdo de que al buscar no buscamos solo la perpetuación, sino que nos recordamos a nosotros mismos el fenecimiento, el retorno a Nix, más allá del caos, más allá del jasma. Héroes, empuje de la vida y celebración de lo individual, pero a su vez, eros, deseo de lo colectivo, de la fusión en el otro, de la fusión con lo otro, la ilusión o la búsqueda del engranaje, del encajamiento, de la pertenencia. Celebrar lo vivo es celebrar lo individual. Celebrar lo vivo es celebrar la unión con lo colectivo. Celebrar lo vivo es celebrar la posibilidad del engendramiento de otro individuo. Pero celebrar lo vivo con todo ello es celebrar que es Nix la que nos sostiene, que es Nix la que produce lo erótico. En todo lo erótico hay siempre recordación de la disolución, recordación de la muerte. En la celebración de la vida se celebra la muerte. No están separadas la vida y la muerte. No son cosas distintas lo erótico y el Nix. Son una y la misma cosa, amalgamadas. Manifiestas con visos, como esas ilustraciones o esas ilusiones de algunos cuadros o de algunas pinturas, que si las miras de un lado se ve una imagen y si las miras de otro se ve otra imagen. Son una y la misma cosa, pero creemos que son o celebración de lo individual, o celebración de lo colectivo, o celebración del nacimiento, o celebración de la perpetuación, o celebración del triunfo de lo individual. Creemos que son una cosa a la vez y en realidad son todas la misma cosa sostenida por Nix. Nix no está vulnerada. Nunca hemos salido de Nix. Somos Nix. Todos somos Nicterini, nocturnales, que creemos que no lo somos, porque estamos fascinados con esa forma particular de manifestarse Nix en lo erótico. Pero celebrar a Eros, participar de Eros, de su inmortalidad en nuestra mortalidad. Ese haber salido de la negra noche sin salir de la negra noche, ese creernos no ser la noche siendo la noche, ese irnos de la noche para volver a la noche cuando nunca nos hemos ido. No son más que una vana ilusión de lo distinto. Eros, pues, es el primerísimo dios, como Nix es la primerísima diosa, como Chaos es lo primerísimo que le acontece a Nix para generar individuos.
pero Chaos es parte de Nix, es la nada en el todo que cuenta como algo, no es un por fuera de Nix, todo se da dentro de Nix. Gracias a ella devinimos, somos Nix y a ella volvemos, por lo cual nunca hemos dejado de ser más que nicterinate magia, fragmentos nictéricos o nocturnales, obscuros. Usualmente se dice que la obscuridad es ausencia de luz, que la sombra o que la umbra no es más que el no ser que se vuelve algo para nosotros por la imposibilidad del paso de la luz. Pero he aquí que yo digo hoy algo contrario con el furor poético. La luz es el no ser que es de la umbra. La luz es manifestación, uno de los modos de la umbra. Antes de la luz estuvo la umbra. La luz se sostiene por la umbra. Es umbra que olvidó que lo es. Eros es parte de Nix. Es Gonos de Nix. Es Génesis de Nix. Apanta, ek Niktos. Todo proviene de la noche. Apanda, en Nikti. Todo está en la noche. Apanta y Nix. Todo es Nix. Eros, pues, uno de los modos particulares de manifestarse la Nix, como vida, como celebración, como insuficiencia, como molestia, como sensación de desencajamiento y como ilusión de encajamiento, como celebración del ser algo y como búsqueda de querer ser algo más. Gozo de lo individual y ganas de abrazo. Celebración de lo eternal en lo finito que se cree ser inmortal, cuando lo mortal no es infinito, más lo único perenne es aquello más allá de todo corte, la Nix. Oh Eros, hijo de Nix, productor de individuos, productor de deseos, productor de incomodidades, productor de búsquedas, productor de ilusiones, productor de anhelos que son reales de encajamiento, pero no como los interpretamos. El encajamiento no es como lo interpretamos en la cotidianidad individual. El encajamiento es la pérdida de todo corte, la vuelta a ser el Nix todo que nunca habíamos dejado de ser. Oh Eros, productor de individuos, perpetuador de la especie, recordación de que la especie es uno de los modos imperfectos de la inmortalidad, pues la inmortalidad va allende lo individual, puesto que lo individual aún muere. Pero morir no está mal, porque quizás esos modos de la individualidad o de la individuación no son más que modos en que Nix quiso manifestarse, pudo manifestarse
O mejor aún, en que Nyx inconsiderada a veces se manifiesta porque sí, sin ninguna razón, sin ningún motivo. Oh Eros, primerísimo Dios, oh Eros, hijo de Nyx, oh Eros, hijo de Jaos. Aftaisan, ya. Esto fue. Hasta la próxima si hay una próxima.